Banco Santander les doy la más cordial bienvenida y les agradezco todo su tiempo. Hoy presentaremos el informe Panorama Económico Mensual correspondiente al mes de junio del 2022, elaborado por el equipo de estudios de Banco Santander, donde nuestro economista Claudio Soto analizará la escalada inflacionaria y la política monetaria en Chile y el mundo. Les recuerdo que en caso de tener preguntas, por favor, las escriban en el chat y se responderán una vez terminada la exposición. Muchas gracias por su comprensión. Los dejo con nuestro economista jefe, Claudio Soto. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a todos ustedes por la participación en este seminario. Voy a cargar la presentación que haré hoy día. Bueno, como dice el título, lo que hablaré será básicamente sobre la escalada inflacionaria que estamos viendo en el mundo y las respuestas que están dando los bancos centrales y las consecuencias que estas respuestas están teniendo en la economía global y en la economía local en particular, donde hemos visto una semana bastante ajetreada, con muchos movimientos de variables de mercado y también con algunas reacciones de los hacedores de política, en particular del Banco Central. Partiré mi charla comentando sobre la situación internacional, tal como la presentación que hice el mes pasado. Los tres ejes del escenario global se centran en torno a tres fenómenos. La política monetaria en Estados Unidos, que hoy día es el centro de la discusión de política económica en el mundo. Las repercusiones de la guerra en Ucrania, que la guerra se han tenido en el tiempo, ya se ha seguido teniendo incidencias, aunque cada vez más acotadas, sigue teniendo implicancias relevantes desde el punto de vista de las economías de Europa y la economía global, pero implicancias algo más acotadas. Y el tema del COVID en China, donde la estrategia de cero COVID que ha implementado este país ha generado volatilidad, ha tenido impacto en la economía de la nación asiática. Hoy día las políticas de cero COVID han implicado permitir un cierto levantamiento de las restricciones y eso ha generado cierta mejoría en los mercados chinos, pero lo cierto es que esta estrategia de cero COVID va a seguir tensionando hacia adelante y va a tener impactos más significativos en la actividad durante el año. Voy a partir comentando sobre la situación inflacionaria. Como probablemente la mayoría de ustedes sabe, en el mundo estamos viviendo esta espiral inflacionaria que se debe básicamente a dos fenómenos: la recuperación de las demandas de las principales economías del mundo tras la pandemia, a mitad del año pasado, de ahí en adelante, junto con una oferta global de bienes y servicios muy restringida todavía por todas las dislocaciones que se produjeron con la pandemia. Eso como primer fenómeno. Y lo segundo es un alza muy importante de los precios de las materias primas, y en particular de los alimentos y del petróleo, provocados por la guerra en Ucrania. Ambos fenómenos son los que se han conjugado para generar estas fuertes alzas de precios que son inéditas. No veíamos en casi 30 años niveles de inflación como los que estamos viendo en los países avanzados, en Estados Unidos, Reino Unido y Europa. Hacia adelante probablemente vamos a seguir viendo precios muy elevados. En los próximos meses vamos a seguir viendo todavía alzas importantes del IPC, básicamente por los efectos rezagados de las alzas que ya han habido, y porque en el margen todavía hemos visto ciertas tensiones en los precios de las materias primas. Sin embargo, los últimos datos, sobre todo lo que ha pasado esta semana, pueden estar indicando un cierto punto de quiebre que ya voy a comentar, y eso podría incidir en una perspectiva de reducción de la inflación en la segunda parte del año a nivel global en general. La respuesta ante esta alza inflacionaria ha sido básicamente un endurecimiento de las condiciones financieras globales y una normalización de la política monetaria. Varios bancos centrales ya han empezado a incrementar sus tasas de interés. La Fed en Estados Unidos partió en marzo. El Banco Central Europeo aún no parte, pero ya anunció que en julio iban a iniciar un proceso de alza de tasas. Otros bancos centrales importantes, como el Banco Central de Suiza, hace un par de semanas subió su tasa de interés, y hoy día el Banco Central de Noruega, que es un banco que había en general sido bastante poco reactivo ante la inflación, también incrementó su tasa de interés. Lo mismo ha ocurrido en el Banco Central de Canadá, de Reino Unido. En el mundo en general, los bancos centrales han iniciado los procesos de alza de tasa, que en los últimos meses se han ido intensificando. Y la gran noticia respecto a lo que ha pasado con los bancos centrales
es que si bien se esperaba que fueran subiendo la tasa de interés durante el año, el ritmo de subida se ha acelerado de manera bastante notoria. Y eso es claro en el caso de la Reserva Federal, como podemos ver en la gráfica. En diciembre del año pasado, las apuestas de mercado y la propia comunicación de la Fed apuntaban a alzas muy graduales durante este año. Luego, en marzo, cuando iniciaron el proceso y subieron por primera vez la tasa, ya el mercado comenzó a anticipar alzas un poco más intensas en lo que venía, pero con la reunión de la semana antepasada, la subida fue mucho más agresiva de las subidas anteriores. La primera subida fue de 25 puntos base, la siguiente fue de 50 y la última fue de 75 puntos base. Y además la comunicación de la Fed fue, en jerga de banquero central, bastante hawkish, en el sentido de proponer o proyectar que ellos mismos van a seguir subiendo la tasa de manera relativamente agresiva, por lo menos en las siguientes reuniones. Hoy se conocieron declaraciones de uno de los miembros del Consejo del Banco Central de Estados Unidos, que planteaba que él no descartaba nuevamente una subida de 75 puntos base, y el mercado de alguna manera es eso lo que tiene internalizado. Si eso es así y si hacia adelante seguimos viendo alzas significativas como las que está previendo el mercado hoy día, vamos a terminar con una tasa de política monetaria cercana al 4% de aquí a un año más aproximadamente, lo cual está bastante por sobre lo que se esperaba hace 3 meses atrás o lo que se esperaba en diciembre. Por lo tanto, aquí tenemos un endurecimiento de las condiciones financieras en Estados Unidos con repercusiones globales bastante más intensas de lo que se pensaba hasta hace algún tiempo. Una de las consecuencias que esto ha traído es que el dólar a nivel internacional se ha fortalecido. La gráfica muestra el dólar multilateral, que es una comparación entre el dólar y una canasta de monedas compuestas por el yen y el euro, básicamente. Y ahí se ve cómo este dólar index ha ido subiendo de manera importante, y esto ha tenido repercusión en casi todas las monedas del mundo. Esta es una de las razones por las cuales el peso también se ha depreciado en las últimas semanas. Ya voy a comentar en detalle respecto del peso, pero esto es algo que se esperaba que ocurriera justamente en la medida que la Fed fuera subiendo su tasa de política monetaria, y dado que la subida ha sido más intensa, el fortalecimiento del dólar también ha sido más intenso. En el caso de Estados Unidos, el fortalecimiento del dólar, la apreciación de su moneda, ayuda a combatir la inflación, pero en otras economías esto más bien dificulta combatir la inflación, como vamos a comentar en el caso de Chile. Por lo tanto, aquí se produce una tensión entre lo que hace Estados Unidos y lo que hacen otros bancos centrales. El fortalecimiento del dólar es una de las razones adicionales por las cuales el Banco Central Europeo va a tener que ponerse más activo también con su proceso de alza de tasas. El endurecimiento de las condiciones financieras, producto de las alzas de tasas de los bancos centrales, sumado a las repercusiones del conflicto en Ucrania, por todas las implicancias que implican las restricciones a los suministros de energía, básicamente gas y petróleo, sumado a las políticas de cero COVID en China, con los confinamientos que ha habido muy intensos en algunas ciudades, han empezado a llevar a correcciones importantes en las perspectivas de crecimiento para el mundo. A comienzo de año se pensaba que el mundo iba a crecer en torno al 4,5%, al 4,4%, todavía recuperando lo que se había perdido con la pandemia. En lo más reciente se piensa que el mundo va a crecer más bien en torno al 3%, o sea, hay una corrección bastante significativa, y es probable que veamos correcciones adicionales en las perspectivas de crecimiento para el año. Hoy día se conocieron algunos indicadores de actividad de Europa que salieron más débiles de lo que se pensaban. Sabemos que en Estados Unidos también ha habido datos de actividad que han sido bastante más modestos y que marcan justamente una desaceleración de esa economía. Así que en la segunda parte de este año vamos a ver una economía global en general más débil en todas las regiones, en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Hay revisiones importantes a la baja y el mundo como un todo, como les digo, debiese estar creciendo en torno al 3% o incluso por debajo del 3%. Respecto de Estados Unidos, ahora en particular, ha empezado el debate y la discusión de una posible recesión. Ayer el presidente de la Fed, Jerome Powell, tuvo que dar un testimonio ante el Congreso de Estados Unidos, y él planteó que la posibilidad de hacer lo que se llama en la jerga técnica un soft landing, vale decir, un aterrizaje suave de la actividad y de la inflación, esa posibilidad era difícil. Él reconoció que era difícil
y que la probabilidad de tener un hard landing, vale decir, un freno importante de la actividad económica, era bastante relevante. Si uno ve la historia larga de los ciclos en Estados Unidos, uno puede ver en esa gráfica que cada vez que se ha producido una inversión de la curva, vale decir que las tasas de largo plazo son menores que las tasas de corto plazo, eso ha ido continuado por una recesión. Eso se ha visto en cada una de las 7 recesiones anteriores que ha habido en Estados Unidos. Hoy día el diferencial de tasa entre la tasa larga y la tasa corta está prácticamente en cero. Si la Fed sigue subiendo tasas y siguen subiendo las tasas de más corto plazo, es probable que esta curva se termine invirtiendo, y eso sería una señal bastante inequívoca de que es probable que tengamos una recesión en Estados Unidos. Ahora, hay que tener en consideración de todas maneras que Estados Unidos está partiendo con un nivel de actividad muy elevado. Estados Unidos fue uno de los países que se recuperó rápido de la pandemia, producto de todas las inyecciones de liquidez que entregó el gobierno, y por lo tanto una recesión es parte quizás del ajuste necesario que debe tener esta economía para volver a los equilibrios macroeconómicos y volver a moderar la inflación. Si hay una recesión en Estados Unidos, no va a ser una recesión profunda. Aquí no hay desequilibrios financieros como los que hubo en el caso de la crisis financiera de hace algo más de 10 años. Hoy día esa no es la situación, por lo tanto, una recesión más bien sería una caída de 2 trimestres de la actividad, probablemente un aumento marginal del desempleo, pero aquí no estamos hablando de una contracción severa de la actividad económica. Las preocupaciones respecto al crecimiento mundial, sobre todo en China, han llevado a revisiones importantes de los precios de las materias primas, sobre todo esta semana. Hemos visto caídas del precio del petróleo que siguen niveles muy elevados desde una perspectiva histórica, como podemos ver en la gráfica a mano izquierda, pero con un retroceso importante esta semana. Esto es algo que de alguna manera tenía que ocurrir, tanto por condiciones de demanda más débiles como por un cierto reforzamiento de la oferta mundial de petróleo con la participación de Arabia Saudita y la inclusión de Irán y eventualmente de Venezuela en los circuitos globales de producción. Eso se sabía que iba a contribuir a moderar los precios y hoy día estamos viendo esa moderación. El ajuste quizás ha sido algo más intenso por todas las preocupaciones que han surgido respecto del crecimiento global para este año. Estas preocupaciones respecto del crecimiento global también han tenido un impacto relevante en los precios de los metales y en particular en el precio del cobre. El precio del cobre, que se transaba sobre los $4.50 la libra hasta hace algunas semanas atrás, hoy día se está transando en torno a $4 la libra, una caída bastante significativa. Respecto de nuestro escenario de proyección, el escenario que nosotros construimos a comienzo de año, nosotros preveíamos que el cobre debiese retroceder hasta niveles cercanos a $4 la libra, pero eso lo veíamos ocurriendo más bien hacia fines de año. La corrección ha ocurrido de manera anticipada, ha sido más rápida de lo que anticipábamos nosotros. Es probable que tengamos volatilidad en estos niveles, que podamos ver algunas alzas en algún momento del precio del cobre y nuevos retrocesos, pero lo cierto es que en estos niveles el precio se ubica bastante más cerca de sus fundamentos de largo plazo. Cuando estaba en torno a $4.50, estaba por sobre lo que era coherente con sus fundamentales más de largo plazo, y hoy día se ubica más bien en esos niveles, y por lo tanto lo que uno debiese esperar de aquí en adelante son más bien movimientos en torno a una tendencia más estable. Hay que recordar de todas maneras que el precio del cobre puede estar siendo influido por el paro que tienen los trabajadores de Codelco. En episodios anteriores, cuando ha habido paralizaciones importantes de la actividad minera en Chile, ha habido un impacto en los precios del cobre. Hoy día tenemos un precio a la baja con un paro que está desarrollándose en estos momentos. No tenemos cuantificada la magnitud del paro, ni sabemos cuál va a ser su extensión, pero eventualmente esto podría en algún momento generar ciertas tensiones en el precio al alza, pero lo que va a estar dominando de todas maneras es una demanda global más débil. Por último, los precios de las bolsas, los precios de los activos más riesgosos han tendido a corregirse nuevamente. Aquí de nuevo, el alza de las tasas de interés y el retiro de la liquidez por parte de los principales bancos centrales implica que menos liquidez fluye hacia los mercados de activos riesgosos, y eso es algo que ha estado incidiendo en estas correcciones a la baja de las principales bolsas. Esto se ha acentuado esta semana con el tono de la Fed después de su reunión la semana pasada, donde reconoció que podía ser bastante más duro con su política monetaria, y eso ha
profundizado de alguna manera las correcciones a la baja en las bolsas globales. Quizás la única bolsa que no ha seguido la tendencia a la baja es la bolsa china. La bolsa china más bien ha tendido a recuperarse en las últimas semanas, y esto es básicamente porque los casos de COVID se han reducido de manera muy significativa, y eso ha permitido que el gobierno chino levante las medidas de restricción sanitaria que han impuesto. Esto, como les comentaba al comienzo, va a ser volátil. La estrategia cero COVID implica que probablemente vamos a ver nuevos confinamientos significativos en China, y eso podría generar nuevamente ruido, tanto en la bolsa como en las perspectivas de actividad para ese país. Yendo ahora al escenario interno, hay tres factores que están dominando la agenda de la política económica interna y de las variables económicas internas. Por un lado está la inflación. Tal como comentábamos, a nivel global la inflación está siendo uno de los factores más tensionantes de los mercados. Eso también está ocurriendo en Chile. A eso se agrega el proceso político interno, con el desarrollo de la Convención Constituyente y el proceso constituyente, que está a puertas de concluir, pero este proceso ha generado incertidumbre, y eso también ha tenido repercusiones en las variables financieras y en la actividad económica. Y por último están todos los factores asociados al escenario internacional. La corrección del precio del cobre es un dato importante para tener en cuenta, no solo por sus repercusiones sobre el tipo de cambio y otras variables financieras, sino que también por su efecto en las cuentas fiscales y en la actividad económica en general hacia adelante. Respecto a la actividad económica, lo que hemos visto desde hace algunos meses es una moderación importante de la actividad. En la gráfica de la izquierda se ven las variaciones mensuales del IMASEC, y como podemos ver ahí, de los últimos 5 registros, 4 han sido negativos. Solo uno, el de marzo, fue positivo, fue bastante alto el de marzo, fue un rebote importante, pero en general, si uno ve los 5 últimos registros, en 4 de ellos hemos tenido variaciones mes contra mes negativas, lo cual habla de una actividad contrayéndose respecto de los niveles alcanzados a fines del año pasado, que fueron niveles claramente por sobre tendencia y niveles no sostenibles. Si uno hace un desglose de las líneas de producción que están incidiendo en la actividad, uno puede ver aquí dos realidades bastante marcadas. Por una parte, todas las líneas de producción asociadas al consumo de las personas, los servicios y el comercio básicamente, se han mantenido relativamente elevados. En el caso del comercio es verdad que hubo un descenso importante desde los niveles máximos alcanzados del año pasado, pero el último dato mostró un rebote importante. Se vio una bastante dinámica demanda por bienes durables, ventas de automóviles que volvieron a marcar niveles récord. En el caso de los servicios, si bien no han seguido subiendo, se han estabilizado en niveles relativamente altos si uno los compara con la situación previa a la pandemia. Por otra parte, las líneas más bien asociadas a la inversión, como las líneas manufactureras o la construcción propiamente tal, que el Banco Central la mide acá junto con la pesca y la agricultura en el IMASEC, lo cierto es que ahí uno ve una situación de bastante más estancamiento. Y esto habla de esta dicotomía que se ha producido los primeros meses del año, donde el consumo en general se ha mantenido más resiliente, apoyado por toda la liquidez que todavía está disponible, pero la inversión ha sufrido una corrección importante a la baja ya el primer trimestre, y seguramente en el segundo trimestre vamos a seguir viendo una inversión bastante más debilitada, y de ahí hacia adelante por los factores más fundamentales que están incidiendo en esa componente de la demanda, en ese componente de la demanda. Respecto del consumo, todavía vemos una situación de abundante liquidez. Si vemos en esa gráfica, la línea roja son los volúmenes que hay en cuentas corrientes y en cuentas vistas. Esto claramente se abultó con los retiros de los fondos de pensiones, más las inyecciones que se otorgaron a través del ingreso familiar de emergencia, el IFE, el año pasado, cuando fue de carácter universal. Eso entregó muchos recursos a los hogares y eso abultó mucho la liquidez, pero si uno ve lo que ha pasado en los últimos meses, vemos ahí un descenso. Efectivamente se está produciendo un drene de la liquidez. Esto está asociado en parte a que estos recursos han sido consumidos por parte de los hogares, pero también el proceso de alza de tasa del Banco Central ha hecho que las personas prefieran estar en activos menos líquidos, en depósitos a plazo, por ejemplo, que son hoy día más rentables, salir de los depósitos a la vista y de las cuentas corrientes y llevar sus recursos
a estos activos menos líquidos pero más rentables. Una de las implicancias de esto es que se posponen decisiones de consumo. Y eso es parte del ajuste que el Banco Central está buscando. El Banco Central, al subir la tasa de interés, lo que quiere hacer es justamente ir produciendo un cierto freno en la demanda, generando un incentivo a posponer el consumo de manera tal de evitar que las presiones inflacionarias se sigan acumulando. Lo otro que ha ocurrido es que el mercado laboral se ha ido debilitando en el margen. Aquí tenemos dos fenómenos que están ocurriendo. Por una parte, la creación de empleo se ha moderado bastante en los últimos meses. A fines del año pasado vimos una recuperación muy significativa del empleo, recuperando casi todo lo que se había perdido con la pandemia, no completamente, pero casi todo. Pero en los últimos meses se ha producido una moderación bastante notoria en la creación de empleo. Eso se debe en parte a que tenemos todavía una oferta laboral restringida, pero además lo que vemos es que la demanda por trabajo se ha ido reduciendo, ha ido perdiendo fuerza. Y el segundo fenómeno que está ocurriendo en el mercado laboral está relacionado con los salarios reales. Los salarios nominales han ido subiendo, pero a un ritmo más lento que la inflación. Por lo tanto, los salarios reales, vale decir, cuánto puede comprar un salario en términos de una canasta de consumo, ha ido cayendo y de hecho año contra año tenemos una contracción de casi 2,5%. La combinación de una creación más lenta de empleo con salarios reales a la baja está significando que la masa salarial, el ingreso salarial disponible de los hogares en su conjunto, se haya estabilizado y se esté moderando en el margen. ¿Qué implica esto? Bueno, esto va a significar también un freno al consumo, tal como el Banco Central con su subida de tasas de interés está buscando de alguna manera moderar el consumo. El hecho de que veamos este debilitamiento en el mercado laboral también va a ir significando un cierto freno al consumo, que es parte del ajuste que se busca. La pregunta es si es que esto va a ser, tal como la discusión en Estados Unidos, un soft landing, va a ser un ajuste moderado y gradual, o más bien vamos a tener un ajuste rápido y significativo a la baja. Hay bastante riesgo que sea lo segundo, porque junto con el ajuste del consumo está la situación de la inversión, donde, como ya les comentaba, la primera parte del año, el primer trimestre, ya vimos una caída de la inversión. En el segundo trimestre probablemente vamos a ver nuevamente una caída. Y en general las perspectivas para la inversión hacia adelante no son particularmente favorables. Tenemos por una parte el estrechamiento de las condiciones financieras, producto de la política monetaria, que encarece los costos de los proyectos. Por otra parte, tenemos la incertidumbre política que ha deteriorado el clima empresarial. Uno lo ve en la encuesta del INSEE, que está a mano derecha, donde en general las perspectivas son más bien pesimistas, y eso, ese pesimismo y la incertidumbre inciden en la toma de decisiones. Y si uno ve los proyectos que han sido aprobados ambientalmente hasta junio de este año, es verdad que nos muestran una caída respecto del año pasado. El año pasado hay que recordar que estábamos todavía en medio de la pandemia, por lo tanto tampoco hubo un volumen muy significativo de proyectos. Pero lo que se ve acá es una tendencia más bien a la baja que ya lleva algunos años. Por lo tanto, en general, no hay un pipeline, un volumen de proyectos muy significativos hacia adelante. Las condiciones financieras son más estrechas y hay incertidumbre y un pesimismo más bien en el ámbito empresarial que van a dificultar, por lo tanto, ver un dinamismo muy relevante de la inversión en lo que viene, y seguramente vamos a ver que este componente de la demanda va a estar castigado durante este año y probablemente durante el próximo año. Dados estos antecedentes, nosotros proyectamos que la economía va a crecer 1,5% este año. El primer trimestre el crecimiento fue de 7,2%, bastante significativo, producto del impulso que traía la economía desde el año pasado. Por lo tanto, parte importante de ese crecimiento viene más bien de la respuesta a cosas que ocurrieron el año pasado. Y luego lo que esperamos es que la economía vaya perdiendo fuerza. Este trimestre seguramente el crecimiento va a estar del orden del 4%, y a partir del tercer trimestre vamos a comenzar a ver cifras negativas de crecimiento. Las bases de comparación empiezan a ser bastante más exigentes y estamos en este contexto de moderación de la actividad, también presionado por un escenario externo más complejo, como comentaba al comienzo. Vamos a ver seguramente varios trimestres con crecimientos negativos. Este año el crecimiento cerraría en torno al 1,5% en promedio, y el próximo año el crecimiento va a ser bastante escaso. El Banco Central, de hecho, proyecta
que el crecimiento va a ser negativo. Ellos en su último informe entregaron un rango donde ven el crecimiento entre -1 y 0%, vale decir -5 como punto medio, y es probable que la economía esté en torno a ese número para el próximo año, o sea, un crecimiento básicamente nulo o negativo. Recién en el año 2023 podríamos comenzar a ver algo de mayor dinamismo, conforme la economía global empieza a recuperarse nuevamente después del ajuste que vamos a ver en estos trimestres, y conforme a nivel local vemos por una parte que la incertidumbre por el proceso político se acota, y por otro lado vemos que en la medida que el Banco Central efectivamente a partir del próximo año pueda cambiar la orientación de su política monetaria y comenzar a estimular la economía. Voy a comentar de eso al final de mi presentación. Los activos riesgosos en Chile, la bolsa ha ido siguiendo los vaivenes de las bolsas regionales. La bolsa chilena, que fue muy castigada, bueno, conjunto con la pandemia, pero tras la apertura de la economía a mitad del año pasado, donde se dio una recuperación importante, la bolsa en Chile volvió a tener un impacto bastante significativo a la baja, que estuvo más bien asociado al tema político interno. Ahí vemos cómo después de habernos despegado de las bolsas latinoamericanas, producto de una salida más rápida de la pandemia en Chile que en otros países, la bolsa en Chile luego volvió a acoplarse a las bolsas latinoamericanas, y desde hace algunas semanas atrás habíamos visto un repunte importante que había situado a la bolsa algo por sobre lo que vimos previo a la pandemia. En los últimos datos, sin embargo, hemos visto una corrección a la baja que ha estado asociada básicamente a lo que ha estado pasando con las bolsas a nivel regional y en los mercados emergentes en general. Esto está ligado al endurecimiento de las condiciones financieras globales, al alza de tasas por parte de la Fed, que genera un fenómeno de flight to quality, vale decir, los inversionistas salen de mercados emergentes, salen de mercados riesgosos y más bien vuelven a poner sus recursos en mercados más seguros, y en Estados Unidos en particular, donde los retornos son más atractivos producto del alza de tasas. Esa salida desde los mercados emergentes y desde Latinoamérica afecta a todas las bolsas y ha estado afectando a la bolsa de Chile en particular, y en la medida que se mantenga esta tensión respecto de la política monetaria en Estados Unidos, seguramente vamos a seguir viendo correcciones en la bolsa local, probablemente debiese estar oscilando en torno a los valores actuales de aquí en adelante. Va a depender mucho de qué ocurra con la economía global, qué ocurra con el precio del cobre, que es un factor que incide bastante en nuestra bolsa a través de distintos mecanismos, y qué pase con las condiciones financieras. Respecto al tipo de cambio, al igual que en el caso de la bolsa, hemos visto volatilidad en las últimas semanas y hemos visto una depreciación bastante vinculada a lo que ha pasado con las monedas de la región. El peso es verdad que ha perdido bastante fuerza en las últimas semanas, pero si uno ve lo que ha ocurrido con otras monedas de Latinoamérica, también han tenido depreciaciones importantes. Por lo tanto, acá lo que tenemos son movimientos que están asociados a esta salida de capitales desde las economías emergentes de vuelta hacia los países desarrollados y Estados Unidos en particular, debido al endurecimiento de las condiciones monetarias en Estados Unidos. ¿Qué debiese ocurrir con el tipo de cambio hacia adelante? Lo cierto es que está en un nivel bastante depreciado. Los movimientos que ha tenido son básicamente asociados a factores exógenos, asociados a la economía global, el alza de tasas, el endurecimiento del dólar a nivel global, y también, por cierto, la caída del cobre por estos días. Depreciaciones adicionales del tipo de cambio podrían ocurrir en caso que la Fed acelere aún más su retiro de impulso monetario. Eso podría ocurrir si es que seguimos viendo en los próximos meses sorpresas al alza en la inflación en ese país. Si eso ocurre, la Fed va a tener que ir más rápido con su proceso de retiro de estímulo, y eso podría significar un fortalecimiento aún mayor del dólar y un debilitamiento aún mayor de las economías emergentes. Por otra parte, si es que se empieza a sentar la idea de que la economía norteamericana va a estar en recesión de aquí a algunos trimestres, y eso, sumado a la normalización de los precios de las materias primas, empiezan a descomprimir las presiones inflacionarias, podría implicar que la Fed, luego de subir nuevamente la tasa en su próxima reunión, podría entrar en un camino de alzas algo más pausadas, quizás por debajo de lo que tiene el mercado hoy día. Si ese fuera el caso, podríamos ver un cierto debilitamiento del dólar global en el margen, y eso podría contribuir a una cierta apreciación del peso. Hoy día es muy difícil saber cuál de esos dos escenarios se va a dar.
creo que estamos en una situación bastante pareja en términos de probabilidades de ocurrencia, por lo tanto es difícil ver una direccionalidad clara para la moneda, por lo tanto debiese estar oscilando con volatilidad, por cierto, pero en torno a los niveles actuales. La inflación en Chile ha seguido escalando, llegamos a un 11,5% en el registro de mayo. Lo más probable es que nuevamente en junio y eventualmente en julio veamos nuevas alzas de la inflación anual, de la variación anual de la inflación. Nosotros en nuestras predicciones estimamos que la inflación va a estar sobre el 12%, acercándose al 12,5% aproximadamente en el IPC de junio, pero ya a partir de agosto y con mayor claridad en septiembre debiésemos comenzar a ver una moderación. La moderación va a estar dada por dos factores: por la debilidad que estimamos va a tener la economía local, la normalización del consumo en particular, va a contribuir a que los precios se vayan moderando hacia adelante. Y lo segundo es que prevemos que los precios internacionales, tal como lo hemos visto esta semana con el precio del petróleo, debiesen ir corrigiéndose, y eso va a contribuir a mermar las presiones inflacionarias. Contra esto está el hecho de que la moneda se ha depreciado más de lo que nosotros teníamos considerado y probablemente más de lo que tenía contemplado el Banco Central, y eso por lo menos en el corto plazo puede significar algunas presiones inflacionarias adicionales que van a contrarrestar las presiones más bien deflacionarias por la menor actividad y por la normalización de los precios de las materias primas. Con todo, nosotros pensamos que la inflación va a ir retrocediendo, pero va a cerrar el año en niveles elevados. Nosotros prevemos que la inflación va a estar cerrando el año en torno al 10%, lo cual es una cifra bastante por sobre la meta de inflación del Banco Central, y se va a mantener elevado por varios meses hacia adelante. Incluso el próximo año, al cierre del próximo año, vamos a estar por sobre la meta del 3%, pero por lo menos va a haber una dirección clara a la baja de la inflación. Y eso es importante para de alguna manera condicionar la política monetaria del Banco Central. En la medida que el Banco Central prevea que la inflación va a tener una trayectoria a la baja sostenida en el tiempo, eso va a dar espacio para que la autoridad monetaria pueda cambiar el eje de la política monetaria y pasar desde una política contractiva, como la que está haciendo en estos momentos, a una política que empieza a ser más acomodaticia y empezar a darle espacio para que el crecimiento se pueda retomar de cara al 2023. En el corto plazo, lo más probable es que la tasa va a seguir subiendo. Hoy día se conoció la minuta del Banco Central de la última reunión que ellos tuvieron, donde en la minuta se plantea que ellos reconocen que están cerca del fin del ciclo de alzada de tasa. Recordemos que la tasa hoy día está en 9%. Lo más probable es que la tasa llegue a 9,5 o 9,75, dependiendo de los próximos dos registros de inflación. No debiese ir mucho más allá de eso. Y luego la tasa, el Banco Central debiese mantener una pausa en su política monetaria para ir recalibrando y recopilando más antecedentes respecto de la evolución de la actividad local, de la economía internacional y de la inflación, por cierto. Si se da el escenario tal cual como nosotros lo estamos previendo, pensamos que hacia fines de este año o comienzo del próximo año, la marcada tendencia a la baja de la inflación, que si bien va a ser elevada, pero va a tener esta tendencia a la baja, va a darle señales al Banco Central de que pueden empezar a relajar su política y podrían empezar a reducir su tasa de interés. Esto va a ser un proceso gradual, como se puede ver en la gráfica ahí. Los precios de mercado en general apuntan a que va a haber una reducción, pero va a ser bastante moderada hacia adelante. Nosotros pensamos que podría ser algo más rápida en la medida que efectivamente haya claridad de que la inflación está convergiendo. Esto todavía es bastante incierto, va a depender mucho de qué es lo que ocurra con las presiones inflacionarias a nivel global.